En este tutorial vamos a pintar un agapantos. Estos son los verdes con los que vamos a trabajar. El primero es el verde óxido de cromo, con el que voy a dibujar las pequeñas nervaduras que presentan estas hojas en toda su extensión. Son nervaduras muy finas que se encuentran paralelas entre sí y a la vez presentan ciertas líneas que se encuentran perpendicular a ellas. Obviamente no son perfectas ni del todo regular. Voy a marcarlas solo en ciertas zonas de la hoja porque generalmente, como estas hojas son de un tono verde muy oscuro, solo se las ve en aquellas partes en las que la hoja es un poco más fina y deja traslucir más la luz. Es entonces en esta zona en donde estoy dibujando las nervaduras que a la vez voy a ubicar la zona de luz de cada una de mis hojas. Primero trabajo con este verde más oscuro y luego voy a comenzar a difuminar estas nervaduras al fundir los distintos tonos con los que voy a ir trabajando cada una de las hojas de esta planta. El verde con el que voy a trabajar a continuación es el verde claro. Estoy de nuevo trabajando con los lápices policromos de Faber-Castell. Voy a ubicar, en este caso, la luz de mi hoja en el centro de la misma y pinto, por lo tanto, sobre las nervaduras que recién estuve dibujando. Voy a extender apenas este verde más allá de esa zona de dibujo de las nervaduras y voy a comenzar a fundir los distintos tonos. Este es el verde permanente. Utilizo mucho este color. Me parece, por así llamarlo, un verde universal que puede aplicarse a todas las hojas que vamos pintando y que a la vez me va a permitir dar luminosidad por ese tono amarillento que esconde en su pigmento. Como ven, intensifico este verde permanente hacia el borde exterior de la hoja y cuando me acerco a la zona en la que pinté con el verde claro, voy disminuyendo la presión del lápiz para así lograr que se fundan los distintos tonos. Puedo también hacer algunas manchas más oscuras sobre ese verde claro y, por lo tanto, las zonas de luz que antes determiné en el medio de mi hoja. Voy variando la intensidad del lápiz, es por eso que ustedes ven distintas manchas. Sigo con este verde, hago algo más de presión hacia los bordes de mi hoja. El nombre y el número que corresponde a cada verde se los voy a dejar en la descripción del video. Ahora trabajo con el verde oro. Intensifico las zonas de luz, pero también más que nada aquellas zonas en donde uní los dos verdes anteriores. Vuelvo al primer verde, el más claro, y fundo los tonos anteriores e intensifico las zonas de luz. Siempre es importante ir encontrando la manera de fundir los colores. Ahora, con el tono más oscuro, que es el óxido de cromo, voy dando las sombras a mi hoja en ciertos sectores. Como las nervaduras que dibujé al principio
fueron fundiéndose y casi desapareciendo en ciertos sectores. Con los distintos verdes que apliqué, puedo en esta etapa intensificarlas en ciertas zonas y darle mayor realismo al proyecto. Paso por sobre los verdes que ya coloqué, pero nunca los cubro del todo. Esto me permite que mi proyecto se enriquezca, porque voy a ir fundiendo colores y valiéndome de estos distintos pigmentos que presentan cada uno de los verdes utilizados para crear nuevos verdes al mezclarlos sobre mi papel. ¿Ven cómo intensifico esas nervaduras centrales? Y siempre recurro a los verdes más claros o intermedios para fundir, para poder cubrir todas aquellas imperfecciones que surjan cuando utilizo los verdes más oscuros. Y para lograr, como siempre le digo, equilibrar todos los tonos distintos que voy aplicando. Para que no me queden manchas de color en ciertas zonas, sino que todos esos tonos se realcen y se mezclen perfectamente entre sí. Ven que con estas técnicas vamos logrando la textura también en nuestras hojas. Aquí voy a determinar nuevamente en nueva hoja los tonos de luz y de sombra. Ven que también puedo pintar primero con el verde más claro y luego dibujar por encima las nervaduras centrales de mi hoja. Aquí estamos haciendo el paso inverso a como lo hicimos en la anterior. Siempre trabajo en el mismo orden con los mismos colores. Primero el verde más claro, luego el verde permanente, luego algunos tonos del verde enebro. Doy algunos tonos amarillentos si es que lo necesito y dependiendo de cada hoja, con el verde oro, que es el que aparece en pantalla cerca de las flores del agapanto. Y por último voy a trabajar para dar la oscuridad con el verde óxido de cromo, como lo hago en este momento. Realzo las nervaduras. En esta zona concentro la sombra porque, si ustedes observan, nos queda dibujado hacia la derecha de la pantalla un doblez en esta hoja que estoy pintando. Para diferenciar entonces el centro de la hoja, por así decirlo, y ese doblez, es que necesito concentrar en esa línea que nos muestra la diferencia entre el doblez y el centro de la hoja, destaco esa sombra. Ven, ahora estoy pintando lo que sería el doblez de la hoja. La luz hacia el centro y hacia los bordes los tonos más oscuros. Ahí nuevamente tengo el doblez de la hoja. Si pintamos de esta forma, logramos a la vista causar ese efecto de tridimensional, en nuestro proyecto. ¿Lo distinguen? Ahí nos quedó perfectamente delineado el doblez de nuestra hoja. Vamos a la otra mitad del trabajo. En cada una de las hojas trabajamos de la misma forma. Primero determinamos las nervaduras o, como les decía antes, pintan con el verde más claro y luego determinan las nervaduras. Ahí se ve con mayor precisión
cómo es que voy trabajando esas nervaduras centrales. Las hago en forma redondeada porque no son hojas perfectamente perpendiculares a las nervaduras que recorren toda la hoja en forma vertical. Hago algunas por fuera de las hojas de las nervaduras principales que marqué. Pinto con el verde claro por sobre ellas. Y aquí ya voy fundiendo el primer tono utilizado. Voy con el verde permanente. Puede ser que en algunas partes mis verdes se vean modificados. Esto es por la calidad de la imagen. Yo los invito a que si ustedes no cuentan con una planta en su jardín, por ejemplo, de este espécimen, lo que pueden hacer es buscar en internet fotos de esta planta para poder identificar cuáles son los tonos que corresponden a cada una de sus partes. Aquí estoy determinando las zonas de oscuridad. Y realzando también estas hojas, porque a la vez que determino la oscuridad, con este tono logro un contraste en las zonas de brillo de mi hoja. Para intensificar justamente esos brillos, yo les recomiendo que recurran a una goma. Generalmente yo utilizo ese portagoma porque me permite tener mayor precisión a la hora de borrar. También pueden utilizar los lápices gomas, pero sí les digo que el efecto logrado con un lápiz goma, que es un lápiz que tiene en vez de tener una mina, esa se reemplaza por una goma, y el efecto que produce el portagoma no es lo mismo. Es como que si ustedes comparan cómo funciona un portamina y un lápiz común, ¿sí? La fuerza del trazo, la presión que pueden ejercer sobre uno y otro no es la misma. Lo mismo sucede con estos tipos de gomas. Yo les aconsejo que si tienen la posibilidad de contar con los dos, los prueben. El lápiz goma va a lograr levantar con mayor precisión, pero a la vez mayor cantidad de pigmento. Importante siempre es, para poder levantar ese pigmento, que ustedes no presionen tanto los lápices de colores para que no saturen el papel, de forma que el papel quede brillante, baje la calidad de nuestro proyecto y que ya no sea posible retirar de ninguna manera ese lápiz de color que pusieron al hacer una presión exagerada al pintar. Así van a ir completando cada una de las hojas de nuestro trabajo. Mezclando los distintos tonos y siempre partiendo desde el más claro al más oscuro. Volviendo luego a los tonos más claros para realzar todos los tonos que dimos y para fundir los distintos colores con los que trabajamos. Para también ir rellenando esos distintos poritos del papel que van a quedar en blanco, pero siempre con una presión a conciencia. Porque además de lograr un buen acabado al finalizar la obra, también
el no apretar demasiado el lápiz le va a permitir justamente jugar con los colores y crear nuevos tonos al mezclarlos. Voy estableciendo las sombras. Aquí tengo un nuevo doblez. A veces se pierde el foco del video, lamentablemente, porque por la forma en que voy moviendo la mano y en que lo capta la cámara. Las zonas de luz y de sombra las van a ir determinando ustedes. Siempre tengan en cuenta que cuando se sitúan frente a su proyecto deben de distinguir antes de comenzar cuáles van a ser las sombras de luz y cuáles de sombra. Van a deber de distinguir cuáles son los objetos que se encuentran más adelante y cuáles hacia atrás. Los que están más cerca de ustedes son los que van a tener mayor claridad. Los que se encuentran más lejos y atrás de otros objetos van a ser los que presenten zonas de mayor sombra u oscuridad. Esto aplica para cualquier tipo de proyecto y para cualquier técnica también. Voy intensificando las sombras en las bases y esto me va a permitir también luego distinguir las hojas del tallo de mi flor. Saco brillo utilizando mi goma de borrar. Lo que me permite a la vez intensificar también y fundir más que nada esos lápices de colores que ya utilicé. Aquí tengan en cuenta, siempre les hablo de que tienen que pintar siguiendo la forma del objeto que están coloreando. En este caso, al dibujar las nervaduras también tenemos que tener en cuenta la forma de esta hoja, que la vemos que se nos presenta doblada, ¿sí? Entonces las nervaduras tienen que seguir siempre el sentido de esa hoja. Así vamos a lograr un proyecto realista. Para ir dándonos cuenta de estas cosas es imprescindible la observación. Como ven, en la parte inferior de esta hoja, donde se une a la base de nuestra planta, presenta un doblez. De esta manera vamos terminando cada una de nuestras hojas. Lo que deben lograr también es que todas las hojas tengan coherencia entre sí, tanto en su forma como también en los colores. El ir utilizando los tonos en este orden en el que nos vamos manejando permite que nosotras nos organicemos mentalmente y con la ejecución del proyecto, pero también que cuando logremos terminar el proyecto haya composición, haya equilibrio y sea todo agradable a la vista, sea todo parte del mismo proyecto. Y no nos parezca que una hoja pertenece a una planta y que la otra hoja no tiene nada que ver con esa planta que estamos viendo.
Les invito a que experimenten, a que vuelvan sobre los colores que ya usaron, a que intensifiquen, siempre suavemente, porque si no les gusta el acabado, recurren a la goma y lo solucionan de esta manera. Aquí, para lograr ese efecto de doblez, necesito en esta zona dar la sombra. Una sombra que no sea máxima, porque esa sombra la vamos a encontrar en la otra parte de la hoja que todavía no hemos pintado, por la cual ésta se une a la base de la planta. Damos algo de sombra en la punta de la hoja, pegado a su borde exterior, y lo extendemos hacia la zona de las nervaduras. Lo importante es siempre lograr textura en nuestro trabajo. No una superficie plana y sin vida. La textura la logramos tanto con el juego de luces y de sombras, como también con los dibujos que vamos a ir haciendo a medida que vamos pintando. Un claro ejemplo de esto son las nervaduras que presentan estas hojas. Hay flores, por ejemplo, que también pueden presentar nervaduras en sus pétalos. En este caso, las hojas presentan nervaduras que son oscuras, pero también hay otro tipo de plantas en donde las nervaduras son de un color claro y resaltan de otra manera. Esto dependerá de cada espécimen que estemos pintando. Destaco con mi goma de borrar y voy a la última parte de esta hoja. Determino zona de luz. Esto es muy importante porque con los lápices de colores, una vez que utilizamos un color muy oscuro, es muy difícil sacarlo completamente de la hoja, a veces prácticamente imposible, y por eso es que tenemos que ir de menos a más. Siempre podemos agregar más pigmento. Lo difícil va a ser retirarlo. Voy definiendo las zonas de luz y de sombra. Aquí quiero distinguir una y otra parte de la hoja y destacar ese doblez. Por eso me concentro en la sombra que proyecta la parte que pintamos antes sobre esta parte inferior de la hoja. Para el tallo trabajamos con los mismos tonos. Yo quiero que resalte, por eso voy a hacerlo más que nada en tonos claros, teniendo en cuenta que nuestra parte superior, que conforma toda la flor, va a proyectar ciertas sombras sobre el tallo, es que concentro la sombra en ese sector de unión entre la flor y el tallo. Al ser una forma cilíndrica, damos mayor sombra de un lado que del otro. Y así terminamos nuestra primera parte del agapanto.